my time, you all I want. Neither of us wanna be alone. Breathing in your love, on your touch. Oh, it's what I'm living for. Say I'll never waste my time. I'm all you want. Yeah, we live it up. I know for sure that I'll always be yours. We could be spending time chasing nights. Cruise the one until we see the sunrise. Hit my line, we align. Muy buenos días, mis chamos. Hoy me levanté temprano, aunque no tan temprano porque la verdad es que ya estoy bastante cansado, para ir a recorrer las calles de Pula. Así que acompáñame a descubrir qué nos tiene esta ciudad reservada. I'll never make you my enemy. Can't get enough of your energy. Know that you're feeling the same way. Yeah, we live it up, I know for sure. Ok, mis chamos, acabo de empezar a caminar y ya me equivoqué de camino. Estaba caminando para el otro lado, así que nada, me toca devolverme. Y nada, les cuento un poquitito que Pula es una de las ciudades más importantes históricamente de acá, de Croacia, ya que por su cercanía con Roma tuvo muchísima importancia durante el Imperio Romano. Fue fundada en el siglo I a.C. como ciudad romana. Sin embargo, antes ya existía una ciudad ilírica en la zona. La leyenda dice que fue fundada por los habitantes de la Cólquida cuando estaban persiguiendo a Jasón y a los argonautas en sus peripecias. En esta ciudad vas a encontrar importantísimos restos romanos, especialmente su anfiteatro, que es uno de los más importantes que se conservan en el mundo. Durante la Edad Media la ciudad fue saqueada muchísimas veces por los genoveses, por los venecianos, y también fue diezmada durante la peste en el siglo XVII y pasó de tener 30.000 habitantes con los romanos a tener apenas unos 300. También durante la Segunda Guerra Mundial fue muy bombardeada, tanto por aliados como por nazis. Y nada, hoy en día es uno de los focos turísticos más importantes de acá, de Croacia. Incluso tiene su propio aeropuerto por acá. Never waste my time, you all I want. Neither of Miren, mi chamo, una de las primeras cosas con las que me crucé acá en Pula es esta belleza que está detrás de mí, que es el Arco de los Sergios, que fue construido en el siglo I después de Cristo. Así que es una de las ruinas romanas más importantes y antiguas de acá, de la ciudad de Pula, y está preciosa. my time, I'm all you want. Yeah, we live it up, I know for sure that I'll always be. Y junto al Arco de los Sergios van a encontrar los restos de la muralla romana de acá de Pula, que aunque fue derribada en el siglo XIX, aún se conservan algunos tramos como este. Till we see the sunrise, hit my line, we align. Every night with you's the time of my life. De las antiguas murallas romanas de Pula se conservan solamente dos puertas. Esta en la que me encuentro es la más antigua de todas, que es la Puerta de Hércules, data del siglo I después de Cristo, y vamos a ver la otra. For your energy, know that you're feeling the same way. Yeah, we live it up, I know for sure. Es impresionante ver cómo van apareciendo de repente restos de la antigua civilización romana. Miren, estaba caminando y me encontré con esto, un antiguo mausoleo romano. Nights, cruise the one until we see the sunrise. Hit my life. Esta es la otra puerta que se conserva de las murallas romanas de acá de Pula. Se llama Puerta Gémina o Puerta Gemela porque bueno, son dos arcos. Por aquí podemos visitar el castillo de acá de Pula. Vamos a ver qué tal está. The time of my, yeah, every night with you's the time of my life. A principios del siglo XX, Pula era un importantísimo puerto para la monarquía del Imperio Austrohúngaro, así que durante la Primera Guerra Mundial ellos decidieron construir un montón de fortificaciones alrededor de la península de Istria, especialmente aquí en Pula. Vamos a visitar el Cerostrace, que se encuentra debajo del castillo de Pula, una de las construcciones que ellos hicieron por acá. Y el Cerostrace es un complejo de túneles que van por debajo de todas las colinas en las que se encuentra la ciudad de Pula.
Tienen aproximadamente 700 metros de largo, 2.5 metros de altura y tienen 4 entradas principales que además se unen en diversos puntos. Dicen que la parte central es muy impresionante, es un salón muy grande y nada, vamos a ver qué tal está esto. It's all over, believe it. El Zero Strasse además tiene un sistema de ventilación especial que permite que el aire llegue apropiadamente a todo el sistema y que además la temperatura se mantenga entre los 14 y los 18 grados. Además aquí podían caber hasta 6.000 personas en caso de algún ataque. Oiga, mi chamo, esto es un verdadero laberinto aquí adentro y un montón de pasillos por los que pueden pasar y hace bastante frío, así que quiero que si van a venir, por favor, abríguense. Oigan, la verdad es que los túneles están muy impresionantes, son bastante grandes y lo único malo es que no tienen buena señalización o no tienen como un circuito para tú poder saber hacia dónde ir. Entonces, como tienen forma de cruz, tienes que terminar y devolverte porque bueno, si sales pierdes la entrada. Y nada, vamos a buscar el elevador para ir al castillo a ver qué tal está. Miren, mi chamo, por ahí está el castillo. Vámonos. En la colina que se encuentra en el centro de Pula, los venecianos construyeron un castillo en el siglo XVII y hoy en día se puede visitar y tiene algunas de las vistas más bonitas de la ciudad. En el interior del castillo se encuentra el Museo Histórico de Istria, que resguarda importantes libros antiguos, varias muestras de farmacias antiguas y hasta una colección de vestiduras militares. El castillo de Pula es una impresionante fortaleza construida en lo alto de la mayor colina de la ciudad, a 32 metros sobre el nivel del mar y con forma de estrella, con 4 imponentes bastiones que permitía proteger el puerto de Pula, un importante enclave veneciano durante el siglo XVII. Desde su torre se tienen preciosas vistas que abarcan toda la ciudad alrededor. Miren, mi chamo, detrás de mí pueden ver el Teatro Romano de Pula. No es el anfiteatro, este es un teatro. Y nada, ven unas estructuras metálicas y es porque acá también se celebran conciertos, obras de teatro, ya que Pula es un destino muy conocido acá en Croacia y también en Europa para venir a disfrutar de conciertos y de teatro gracias a las ruinas romanas que le dan un escenario precioso a estas presentaciones. That I must have met you in a past life. Got my heart on the floor. Go slow. Muy cerquita del castillo de Pula pueden visitar la iglesia y el monasterio de San Francisco, un edificio que data del siglo XIII y que está construido en estilo románico. Tiene un claustro muy bonito con unos jardines preciosos que curiosamente están llenitos de tortugas y dice que por acá hay unos mosaicos del siglo II. El hermoso monasterio franciscano fue construido en el siglo XIV en estilo románico, sobre un templo anterior, y en él se encuentran algunos sencillos mosaicos romanos. El interior de la iglesia es muy austero, pero de gran belleza. Bueno, mi chamo, y la iglesia que se encuentra detrás de mí es la Catedral de Pula o la Catedral de la Asunción de María, una iglesia muy antigua que data del siglo VI, aunque fue reconstruida entre los siglos XVI y XVII debido a múltiples daños en terremotos y en guerras.
Esta iglesia es muy interesante porque en ella se aplica un sistema que voy a llamar el reciclaje histórico, ya que se tomaban restos, piedras de las otras construcciones que ya no tenían ningún uso, como el anfiteatro de Pula o el templo romano que se encontraba originalmente en esta zona, y lo utilizaban para construir los muros de la iglesia. Es por eso que si caminan alrededor van a encontrar columnas romanas, algunos símbolos góticos en las paredes, incluso cruces bizantinas, porque eran parte de las piedras de los templos y de las otras construcciones anteriores que las iban utilizando. Esto también lo van a poder ver mucho en Italia, sobre todo en Roma, donde se utilizaba todas las cosas que encontraban en el camino para ir construyendo nuevos edificios. Miren mis chamos, la principal plaza de acá de Pula es la plaza del Foro Romano de Pula, donde se encuentran muchísimos de los restos precisamente del Foro Romano, y aquí se encuentra este bello edificio blanco que es el ayuntamiento de acá de Pula, que tiene en la parte de atrás un secreto. Miren mis chamos, esto es lo que esconde por detrás el ayuntamiento de acá de Pula, los restos del antiguo templo de Diana del Foro de Pula. Aquí también van a encontrar el templo de Augusto, que está en perfecto estado de conservación y que fue construido en el siglo I después de Cristo. En su interior van a encontrar una colección de esculturas. El templo de Augusto fue construido en el siglo I en el Foro Romano de Pula, como uno de 2 templos gemelos, aunque hoy es el único que se conserva. Fue totalmente destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción fue fantástica. Hoy resguardan la colección de esculturas del Museo de Istria. Escondidas entre unos edificios muy modernos de la Plaza del Foro van a encontrar las ruinas de la Casa de Agripina, que datan de hace más de 3000 años y que tienen una extensión aproximadamente de 550 metros cuadrados. Es un sitio muy bonito que pueden visitar gratis. Durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial quedaron al descubierto los restos de antiguas viviendas romanas que resguardaban preciosos mosaicos, de los que el más llamativo es el Castigo de Dirce, y que se encuentra junto a las ruinas de la iglesia de Santa María Formosa. Bueno, mis chavos, paramos a comer un sitio que se llama Pizzería Júpiter. Está muy recomendado en muchas guías y nada, vamos a ver qué tal la comida por acá. Oigan mis chavos, ya me trajeron mi pizza y la verdad se ve buenísima. No me la picaron, cosa que a mí no me gusta, pero además está muy barata. A ver, buen provecho. Está brutal, muy buena. ¿Está todo bien o te moriste? Bueno, mis chamos, les cuento que esa pizza estuvo espectacular. Me encantó. Y nada, ahora nos toca caminar hasta el monumento más importante de acá de Pula.
Bueno, mis chamos, y ahora sí estamos dentro del anfiteatro de Pula, el edificio romano mejor conservado y más importante de acá de la ciudad. Los locales le llaman La Arena. Hola. Y fue construido por el emperador Augusto en el siglo I y terminado por Vespasiano aproximadamente entre los años 67 y 69 de nuestra era. Es enorme, es el sexto más grande del mundo y fue más o menos de la época del Coliseo Romano también. Tiene 132 metros de largo, 105 metros de ancho y una altura de 32 metros. Tiene 3 niveles de arcos y el último, más que arcos, son como rectangulares. Y nada, está muy bonito. Tenía un aforo para 20.000 personas, lo cual es un número bastante grande considerando que en esa época la ciudad tenía nada más 30.000 habitantes. Y hoy en día se siguen celebrando óperas, importantes conciertos, ya que tienen ahora un aforo para unas 5.000 hasta 8.000 personas y acomodan bien a la gente acá. Bueno, mis chamos, y así terminamos este paseo por la península de Istria. Espero que les haya gustado. Coméntenme qué les ha parecido estas bellas ciudades de acá y nos vemos en un próximo video de este viaje por Croacia. Chao, mis chamos.